Bienvenidos una vez más a su programa Respuestas Evangélicas. Dios les bendiga, bienvenidos una vez más a su programa Respuestas Evangélicas. El día de hoy analizaremos otra vez el video del debate que sostuvo el sacerdote Luis Toro con este joven evangélico acerca de la intercesión de María. El día de hoy vamos a ver la contraposición que tiene Luis Toro con Fernando Casanova. Por un lado, Luis Toro afirma que la Iglesia Católica enseña que no existen otros mediadores más que Cristo. Y por el otro lado, con la misma cita bíblica, Fernando Casanova afirma que sí hay otros mediadores aparte de Cristo, usando el griego koiné. Vamos a ver los videos y después analizaremos lo que sucede en ellos. La Biblia dice en 1 de Timoteo capítulo 2 versículo 5 que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Eso es verdad. Donde está eso lo creemos los católicos, lo enseñamos los católicos, lo predicamos los católicos, doctrina de la Iglesia Católica. No hay otro mediador entre Dios y los hombres sino Cristo Jesús. Listo. Punto y aparte. Esa es doctrina de la Iglesia Católica. Además, el apóstol San Pablo aquí, en 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 3, está utilizando una fórmula en el griego en el cual escribe. Esa fórmula, ese concepto es heis. Hay dos formas para referirse a uno solo en griego koiné, el lenguaje en que fue escrito el Nuevo Testamento. Si tú revisas los poco más de 5,000 manuscritos que componen el Nuevo Testamento, te vas a dar cuenta de que fueron compuestos, escritos en griego koiné. Ese fue el lenguaje. Y hay dos formas en griego koiné. Una de ellas es heis, que es la que utiliza el apóstol, y otra es monos. Si hubiese puesto monos, sería otro cantar, puesto que monos significa una mediación que no quiere, que no necesita y que de hecho es contradecida por otras mediaciones, por otros mediadores. Pero no utilizó monos, utilizó heis. Y heis significa todo lo contrario. Heis significa una mediación que quiere, una mediación que necesita, una mediación que recaba en la ayuda de otros mediadores. Como hemos podido observar, Fernando Casanova afirma que la palabra heis significa que hay otros. Por ejemplo, él dice que cuando dice que hay un mediador entre Dios y los hombres, la palabra heis quiere decir que se necesita de otros mediadores. Es un mediador que necesita el apoyo de otros mediadores. Desafortunadamente para Fernando Casanova, la palabra utilizada para decir que hay un solo Dios en ese mismo versículo es la misma palabra heis. Por lo tanto, si fuera cierta su interpretación de griego, estaríamos hablando de un Dios que necesita de otros dioses, lo cual es absurdo. La palabra heis se utiliza para decir que hay un solo Dios y que hay un solo mediador. Pero vemos cómo Fernando Casanova afirma que esta palabra implica que se requieren otros mediadores, un mediador que requiere otros mediadores, y si se aplica a Dios, sería un Dios que requiere otros dioses. Bueno, esto lo puse simplemente para que vean que estos muchachos simplemente no se ponen de acuerdo y cada quien enseña lo que quiere. En muchas ocasiones hemos demostrado que los apologetas católicos no se apegan al magisterio de su Iglesia Católica. Ya lo vimos en los casos de la idolatría. La Iglesia Católica fomenta el adorar imágenes, el darles ofrenda de incienso, el rendirles un culto relativo, y ellos afirman que esto no es así. Pero bueno, vamos a seguir analizando el video. Ahora, lo que enseña la Iglesia Católica es que siendo Cristo el único mediador, porque entregó su vida, derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados, puede existir personas que rueguen por nosotros. Está en el mismo 1 de Timoteo capítulo 2 versículo ahora 1, 2 y 3, porque ya leímos el 4, el 5 y el 6. Ahora lo vamos a leer el 1, el 2 y el 3. El 1, el 2 y el 3 habla que sí podemos rogar. Los santos pueden rogar, María puede rogar, el pastor puede rogar, usted puede rogar, yo puedo rogar. Lo hacemos, no es malo. ¿Dónde aparece en la Biblia? 1 Timoteo 2,
1, 2 y 3. Pero no debemos confundir entre el único mediador con el único que puede rogar por nosotros. Bueno, como hemos podido escuchar, Luis Toro afirma que 1 Timoteo 2, del 1 al 3, enseña que muchas personas pueden rogar por nosotros, lo cual es cierto, pueden haber personas que rueguen por nosotros. Pero Luis Toro aquí lo que mete, lo que agrega, es que si nosotros podemos rogar, la Virgen también puede rogar, los santos también pueden rogar. Es aquí donde entra el uso de la llamada eisegesis. Es aquí donde Luis Toro trata de adaptar la Biblia a su doctrina, en lugar de adaptar su doctrina a lo que enseña la Biblia. Para esto, ¿a quién fue dirigida esta carta? ¿Fue dirigida a la iglesia, como le llamarían los católicos, a la iglesia triunfante o a la iglesia militante? Esta carta fue dirigida a las personas aquí en la tierra, fue dirigida a Timoteo. ¿Cuál era el objetivo de esta carta? Vamos a ver lo que dice Así Prensa sobre la primera carta de Timoteo. Y dice: esta primera carta, escrita probablemente hacia el año 65, quiere alentar al obispo Timoteo en su lucha contra las falsas doctrinas y darle instrucciones referentes al culto y a las cualidades de los ministros de la iglesia, por lo cual constituye una lección permanente de espíritu pastoral, dada por el mismo Espíritu Santo. Esto demuestra que esta no es una carta dirigida a la iglesia triunfante, pues el objetivo de la carta fue luchar contra las falsas doctrinas. Y la llamada iglesia triunfante no tiene que luchar contra las falsas doctrinas. Esta es una carta hecha para la gente aquí en la tierra. Claro que podemos nosotros rogar por los demás. Esta carta fue hecha para nosotros, la iglesia que se encuentra aquí en la tierra, la iglesia que está luchando contra las falsas doctrinas, la iglesia que puede orar unos por otros, como dice la Escritura. Pero no es una carta dirigida hacia aquellos que ya han partido de esta vida terrenal. Esta porción de la Escritura para nada afirma que María o los santos podrían rogar por nosotros una vez que hayan partido de esta vida terrenal. Eso no es lo que enseñó Pablo. Vayamos nosotros a lo que enseña Pablo acerca de lo que él como cristiano podría hacer por la iglesia. ¿Qué podría hacer él aquí y qué podría hacer por la iglesia una vez que él partiera? Para esto vayamos a la Biblia latinoamericana para leer Filipenses 1:21, que dice: Cristo es mi vida y de la misma muerte saco provecho. Aquí Pablo nos está diciendo que Cristo es su vida, pero de la misma muerte saco provecho. El provecho es un provecho personal para Pablo. Versículo 22 dice: pero veo que mientras estoy en este cuerpo, mi trabajo da frutos, de modo que ya no sé qué escoger. Pablo se encuentra en una disyuntiva. Pablo se encuentra en un dilema. Él no sabe qué escoger, porque por un lado tiene el provecho personal que le daría la muerte, un provecho que solamente le beneficiaría a él. Y por el otro lado está que mientras él está en este cuerpo carnal, su trabajo da frutos. Eso quiere decir que una vez que él ya no esté en su cuerpo carnal, su trabajo ya no da frutos. Versículo 23 dice: estoy apretado por los dos lados. Por una parte siento gran deseo de largarme y estar con Cristo, lo cual sería sin duda mucho mejor. Pero pensando en ustedes, conviene que yo permanezca en esta vida. Pablo sabía que una vez que él ya no estuviera en esta vida, él ya no podría apoyar a la iglesia, su trabajo ya no daría frutos. A la iglesia le convenía más que él permaneciera en esta vida. Pablo no está diciendo aquí que, al morir saco un provecho personal y finalmente voy a poder apoyar más a la iglesia porque voy a poder interceder por ustedes, voy a poder rogar por ustedes. No, Pablo no lo ve así. Pablo no lo enseña así. El Espíritu Santo no inspiró hacia Pablo. El Espíritu Santo le inspira a Pablo a afirmar claramente que solo mientras estaba en su cuerpo físico, su trabajo da frutos. Solamente. Y que a la iglesia le convenía que Pablo permaneciera en esta vida. A la iglesia no le convenía que él estuviera
más allá de esta vida terrenal, que Él muriera. Eso no le convenía a la iglesia. ¿Por qué? Porque una vez muerto, su trabajo ya no daría frutos. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. No vemos a Pablo que él diga, bueno, cuando yo muera voy a poder rogar por ustedes. Por eso es que lo que hace Luis Toro en 1 Timoteo 2 es engañar a las mentes débiles, engañar a aquellos que no conocen la palabra de Dios, engañar a aquellos que no saben que una vez que uno muere, el trabajo de nosotros ya no daría frutos. Y esto no es doctrina nueva. Desde el Antiguo Testamento se sabe. Por ejemplo, si nosotros vamos a Jeremías 15:1, podremos nosotros darnos cuenta que cuando una persona fallece ya no puede hacer nada por los vivos. Vamos a ver Jeremías 15:1 y dice: me dijo Jehová, si Moisés y Samuel se pusieran delante de mí, no estaría mi voluntad con este pueblo. Échalos de mi presencia y salgan. Aquí Dios nos pone una suposición. Si Moisés y Samuel se pusieran delante de mí. Aquí Dios no dice que Moisés y Samuel se ponen delante de él. No, lo que claramente dice es: si Moisés y Samuel se pusieran delante de mí. Es una suposición. Pero aquí dice Dios que si aún los muertos pudieran ponerse delante de él para rogar por los vivos, dice a continuación: no estaría mi voluntad con este pueblo. Échalos de mi presencia y salgan. ¿Cuántas veces Moisés rogó por el pueblo de Israel y Dios le hizo caso? Mientras Moisés estaba en esta tierra, su trabajo por la iglesia daba fruto. Al pueblo de Dios le convenía que Moisés siguiera en esta vida, igual que lo dice Pablo. Pero una vez muerto, aunque Moisés se pusiera delante del pueblo por Dios una vez más, pues la voluntad de Dios no cambiaría ni un ápice. El tiempo de Moisés para que su trabajo diera fruto se acabó. Lo mismo dice Pablo, no es una doctrina diferente. Pablo dice que mientras estaba en ese cuerpo, su trabajo daba frutos. Por eso él no sabía qué escoger. La palabra de Dios nunca dice que al morir los santos hombres de Dios podrán rogar por nosotros, que a nosotros nos conviene que ellos mueran porque entonces estarán más cerca de Dios y entonces podrán rogar por nosotros. Eso no lo enseña la palabra de Dios. ¿Pero qué es lo que enseña la palabra de Dios? Vayamos a la escritura. Vayamos a Mateo 18:19, que dice: además os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Vamos a leerlo una vez más. Mateo 18:19. Además os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Jesús no dice que podríamos ponernos de acuerdo sobre cualquier cosa con los muertos. Eso nunca lo enseña. Podemos ponernos de acuerdo aquí en la tierra para pedir, para rogar. Nos ponemos de acuerdo aquí en la tierra y nos será hecho por el Padre que está en los cielos. Esa es la enseñanza clara y directa que la Biblia nos da. Claro que los pastores pueden rogar por nosotros. Claro que nosotros podemos rogar por los pastores. Claro que nosotros podemos rogar unos por otros. La Biblia lo dice. Si dos de vosotros se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Aquí en la tierra nos podemos poner de acuerdo. ¿Cómo es que los católicos creen que se pueden poner de acuerdo con los que ya murieron? ¿Cómo se pueden poner de acuerdo? Ahora, para ponerse de acuerdo tiene que ser aquí en la tierra, lo dice la Escritura literalmente. Para ponernos de acuerdo, tendríamos que ponernos de acuerdo con los muertos aquí en la tierra. Los únicos que hacen semejante atrocidad son aquellos que van con los espiritistas y tratan de ponerse de acuerdo con los muertos aquí en la tierra. Pero esa no es doctrina enseñada por Jesús o por sus apóstoles. Toda intercesión que vemos unos por otros, que se ponen de acuerdo, han sido aquí en la tierra y lo podemos leer en la Escritura. No veremos en toda la Escritura un solo ejemplo de un vivo pidiendo la intercesión de un muerto y que ese muerto a su vez rogara por el vivo y que la mano de Dios se haya movido en favor del vivo gracias a la intercesión del muerto. Eso no lo veremos, eso no lo enseña la Biblia. Como hemos podido ver, la Biblia dice que una vez que nosotros partimos tenemos un provecho personal, estaremos con Cristo.
pero el trabajo nuestro ya no dará fruto por la iglesia. Pablo así lo enseñaba. Espero que este corto video haya sido bendición para sus vidas, y si es así, les sugiero que pongan sus comentarios. Dios me los bendiga y hasta la próxima. Respuestas evangélicas.